Evidentemente es el Señor Jesucristo el personaje, la persona central del texto que vamos a leer, pero Él había iniciado su ministerio y el mensaje que Él traía cuando inició su ministerio está allí en 4:17, dice que Él comenzó a predicar arrepentíos. Es lo que la gente necesitaba y lo que hoy nosotros necesitamos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él comenzó a predicar y a recorrer Galilea, versículo 23, las sinagogas, siempre predicando el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad, dolencia del pueblo. Su fama se difundió por Siria, le trajeron los enfermos, los afligidos, diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió, lógicamente, mucha gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Y voy a leer el capítulo 5, del 1 hasta el 13, porque el mensaje de hoy comienza en Mateo 5, del 1 al 3, pero es el inicio de toda una secuencia que vale leerla en esta mañana. Dice así, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El nombre del mensaje en esta mañana, querida iglesia, es nuestra bendita y gloriosa pobreza. Yo sé que nadie quiere ser pobre, la pobreza es la peor enfermedad en este mundo. Lógicamente la pobreza a la cual el Señor se refiere no es la pobreza física, material, sino a otro tipo de pobreza. Pero el punto de este mensaje es la necesidad de reconocer en nuestras vidas nuestra verdadera realidad de cómo Dios nos ve. Dios nos ve a todos nosotros, y si hay alguien aquí que está sin Cristo, que no se ha convertido, que no ha tenido ese encuentro divino de arrepentimiento, conversión, de regeneración, está en una condición de espiritualmente pobre. Pero también nosotros, como creyentes, estamos en una situación de pobreza espiritual, de necesidad de gracia y del Señor todos los días, durante todo el día. Y eso es mi gran desafío en esta mañana,
que debemos de aceptar nuestra condición y no solamente aceptar, sino desear ser pobre. Cuidado con esto. Nosotros tenemos que llegar al punto de desear de ser pobres, porque según el Señor Jesucristo, ahí está nuestra felicidad. ¿Usted quiere ser feliz? Comience por reconocerse pobre, porque el Señor dice acá, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces acá el Señor, después de expresar su mensaje inicial, de exponer su poder y su grandeza en el ministerio, Él vino ofreciendo un nuevo estándar de vida que no conocías, y su énfasis fue en la parte interior, en el corazón. Una nueva manera de pensar, una nueva actitud que iría a repercutir en una manera diferente de vivir diariamente. Él no estaba hablando solamente de conducta, estaba hablando de una actitud diferente. Él estaba diciendo que la parte interna en la vida de una persona es la verdadera clave para la felicidad. Espero que me comprendan. Ahí está el punto a donde el Señor apuntó. Lógicamente, el Sermón del Monte es un sermón que está considerado el más grande sermón dentro de todos los sermones que Él predicó, y se enfoca justamente en la felicidad del creyente y en la bienaventuranza del creyente. Y las únicas personas que pueden conocer esta felicidad y esta bienaventuranza tienen la característica de que saben de que no pueden vivir de esta manera por sí mismas. Si usted cree que puede alcanzar el cielo fuera de Cristo, está tan perdido como antes. Si usted cree que puede vivir la vida cristiana sin reconocer su necesidad diaria, y la palabra clave es pobreza, entonces está muy, muy equivocado. Entonces, dependemos totalmente, de manera total y absoluta, de aquel de quien dijo esta verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si observamos el texto, nos damos cuenta que el mensaje no está dirigido en forma general a las multitudes, sino a sus discípulos, a personas que ya habían experimentado la vida sobrenatural debido al llamado que el Señor hizo. El Señor los había escogido, estaban en el inicio de su vida espiritual, y tenemos que aceptar y reconocer que esta verdad, esta bienaventuranza, solamente está otorgada a aquellas personas que son participantes de la naturaleza divina. Son solamente los que pueden experimentar la verdadera felicidad. Por eso el mensaje de nuestro Señor. Y es un mensaje para todos sin excepción, para todos. Acá nadie está excluido de que este mensaje, no, este no es para mí porque yo soy muy humilde. No, es un mensaje que nos incluye. Cuando comencé a estudiar esto, realmente le agradezco al Señor, porque el primero en ser ministrado de la absoluta necesidad del Señor fui yo. Así que, fuera de lo que históricamente algunos evangélicos han objetado el mensaje del Sermón del Monte y han dicho que es muy difícil, porque el Sermón del Monte dice en Mateo 5:48, ¿qué dice? ¿Recuerdan? Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Es fácil eso? Imposible, es muy difícil. Esto no es para ahora, no es para nosotros. Esto es para la eternidad. Entonces uno patea este versículo para la eternidad porque es algo que Dios dijo para la eternidad. Y no, hermanos, eso es para el presente y para el futuro. Y voy a explicar por qué. Porque en nuestra vida cristiana nos vamos a encontrar con personas que no van a objetar el mensaje del Señor, que es, van a decir que es para el niño, van a decir que es para la eternidad. Claro, sin duda para la eternidad es, pero es para nosotros hoy. Y en primer lugar, el texto no dice que es para el futuro. Eso está claro en el texto. No dice que es para el futuro. Y si no dice que es para el futuro, entonces no es para el futuro. En segundo lugar, Jesús lo predicó a personas que estaban viviendo en el presente. Fue dirigido a personas en el presente. En tercer lugar, Él dice, y escuchen esto, que bienaventurado sois cuando os persigan
por causa de la justicia. En la eternidad no va a haber persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y calumnian y digan toda clase de mal contra vosotros. Eso no va a haber en la eternidad. Después, junto con Mateo 5:44, en donde dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os menosprecian y ultrajan. En el reino no habrá nada de eso. Así que este es un mensaje no para el futuro, sino para el presente, para todos nosotros hoy. Y la cuarta razón es de que todas las verdades que el mensaje contiene están a lo largo del Nuevo Testamento. Así que esto no es para un super santo que está viviendo en el reino, sino para todos nosotros. Y yo creo que esto es algo que tenemos que resaltar porque es el distintivo de todo creyente, de todo cristiano, en cualquier época. Y, hermanos, la iglesia cristiana hoy en día está afectada por mucha corrupción. Hay mucha corrupción. Usted entra en internet y encuentra cada barbaridad dando vuelta por el espacio allí que evidencia una corrupción teológica, doctrinal, y como nunca antes debemos resaltar del mensaje del Sermón del Monte. Así que tenemos todo para vivir de una manera diferente. Resalto una vez más, el Señor trata con nuestro interior, con nuestro corazón, porque el verdadero fruto parte del verdadero interior tratado y trabajado por nuestro Señor Jesucristo desde el interior. Yo les quiero mostrar ahora la secuencia, que es muy importante, porque es uno de los motivos por el cual el Señor comienza con este versículo del 1 al 3 que vamos a desarrollar. Miren esta secuencia y voy a leer el versículo, el texto de esta mañana nuevamente. Versículo 1 del capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Está claro que él se dirigió a sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, no es que simplemente le predicó, les enseñaba, y la enseñanza del Señor fue a través de todo su ministerio en los 3 años, resaltando estos puntos. Pero aquí, por primera vez, él les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, mire la secuencia. ¿Por dónde comienza? Pobre de espíritu, la actitud correcta y nuestra actitud correcta, porque eso nos lleva a reconocer nuestra vida afectada, caída por el pecado. Somos pobres por el pecado en nuestras vidas. ¿A qué nos lleva eso? El versículo 4, a llorar por nuestro pecado. El versículo 5, a una mansedumbre en sentido de humildad. Y después a una búsqueda de hambre y sed de justicia, versículo 6. Usted puede ver la progresión, no termina ahí. Dice misericordia, versículo 7. Vamos a ser misericordiosos, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Vamos a buscar la pureza de corazón para mantener nuestra vida sin pecado, porque el pecado aborrece el Señor y es una ofensa al Señor que nos ha salvado. Y un espíritu pacificador, el versículo 9. ¿Ya? Ahí está la secuencia, versículo 9. El resultado, atiendan bien esto por favor, el resultado de ser misericordioso, puro de corazón, pacificador, es que nosotros podemos ser calumniados, perseguidos y acusados falsamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hemos declarado pobres en espíritu, hemos llorado por nuestro pecado, la humildad y mansedumbre ha tocado nuestra vida, hemos buscado la justicia, hemos buscado una vida pura, un corazón puro, y nos hemos vuelto pacificadores, y con la autoridad que eso nos confiere, porque de por sí comenzamos a tener una autoridad, aunque no nos demos cuenta, no podemos dejar de hablar del pecado que ofende a Dios y de denunciarlo. La primera iglesia era perseguida
Básicamente porque cuando venía la oportunidad de denunciar el pecado, ellos lo hacían a sabiendas de que podían llevarles al martirio. Entonces, ¿qué pasa cuando denunciamos el pecado? Cuando hablamos del pecado que ofende a Dios, entonces eso irrita al mundo, irrita a la gente y ellos reaccionan. Pero nosotros no podemos dejar de hablar, no solamente podemos predicar el Evangelio, sino hablar de aquello que, ya sea dentro o fuera de la iglesia, culturalmente ofende a Dios y perjudica a la gente que está afectada a la cultura. Si la iglesia no lo hace, pregunto, si la iglesia no lo hace, ¿quién lo va a hacer si somos columnas y baluarte de la verdad? Entonces, cuando todo esto se ha acabado, esta secuencia se entiende, el versículo 12 dice que nos podemos gozar y alegrar porque grande es su recompensa en los cielos. ¿Está ahí? Aquí está. Y cuando vivimos así, vuelvo a repetir, pobre de espíritu, llorando, manso, buscando la justicia como resultado de ello, volviéndose misericordioso, puro, pacificador y con autoridad, el mundo lo calumnia, lo persigue y dice todas estas barbaridades contra nosotros. Entonces podemos asegurarnos el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Somos la sal de la tierra. 14, somos la luz del mundo. Necesitamos saber esto, porque no podemos llegar a ser sal y luz hasta que nosotros entendamos el versículo 3. Es una secuencia. ¿Estamos dispuestos a pasar esa secuencia? Bueno, es el camino bíblico que el Señor nos pone aquí y yo les quiero animar de que nos preparemos y, si Dios permite, que tengamos que pasar esto para su gloria y para su honra. Yo sé que posiblemente en otras iglesias no ha escuchado eso, pero la Biblia dice esto y hay que explicarlo a lo que nos podemos someter o enfrentar cuando estamos comprometidos con el Señor. Entonces, a raíz de esto surgen algunas preguntas al texto y es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué el Señor Jesucristo comienza con ser pobres de espíritu? ¿Por qué comienza ahí? Bueno, comienza ahí porque justamente es la fuente de felicidad. La felicidad no está en las cosas, en la abundancia de las cosas materiales, eso es un mensaje que está en toda la Biblia. La felicidad comienza con hacerse pobre de espíritu, porque esa es la característica principal, fundamental de un cristiano. Lo primero que debe de suceder en cualquier persona que va a entrar al reino de los cielos y cualquier persona que va a vivir en el reino de los cielos, y nosotros estamos en el reino de Cristo hoy en día, no es que estamos mirando solamente al futuro. Hoy el que reina es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, el rey de mi vida es Cristo, el rey de su vida es Cristo, así que nadie puede entrar al reino de Dios, o sea, nadie puede ser salvo, nadie puede vivir en el reino de Dios si no pasamos por este primer punto de reconocernos pobres en espíritu. Hasta ahora no ha habido ningún antecedente de alguien que haya entrado al reino de los cielos con orgullo, soberbia, egoísmo y rebeldía. Los cuatrillizos hermanos inseparables. Repito, orgullo, soberbia, egoísmo y rebeldía. Nadie ha entrado al reino de los cielos con esos 4 pecados inseparables. Nacieron juntos el mismo día, lleno de arrogancia y de olor a azufre. Y tengan cuidado, hermanos, porque no van a entrar los 4 juntos. No es que los 4 atropellan, de a uno. Entra uno y entran los otros 3 a tomar control de nuestras vidas. Así que tenemos que estar con mucho cuidado y saber de que por ese lado jamás podremos entrar al reino de los cielos. El Señor habló de que la puerta para entrar es baja, estrecha, y solamente lo podemos hacer
reconociendo nuestra condición menesterosa. Si quiero ser llenado, tengo que vaciarme y no puedo ser digno si no me reconozco indigno. Dicho sea de paso, hace poco estuve en una librería cristiana y no encontré ni un título que diga cómo ser nadie, cómo vaciarse, cómo ser pobre, cómo ser nada. Ningún título. ¿Usted conoce algún autor que haya escrito cómo ser pobre? ¿Verdad que no? Pero habría que tener algunas literaturas con ese mensaje y con un estudio bien profundo de la pobreza espiritual. Otra cosa importante, el cimiento de todas las gracias es justamente esta convicción de pobreza espiritual, que a su vez viene por gracia. Repito, el cimiento de todas las gracias que necesitamos en la vida cristiana, tanto para ser salvo como para vivir la vida cristiana, viene a través de la pobreza en espíritu, que es por gracia también. O sea, no puedo vivir fuera de la gracia del Señor. Entonces, ¿por qué está diciendo ser pobres en espíritu? Porque aquí comienza el sermón del Señor expresando que la felicidad, el secreto de la felicidad, comienza por el reconocimiento de nuestra condición, de cómo Dios nos ve y cómo Dios nos quiere sacar adelante mediante nuestro reconocimiento de la pobreza en espíritu. Otro punto importante es la necesidad de conocernos realmente cuán condenado estábamos. A veces nosotros no dimensionamos, y esa es la grandeza del Evangelio, cuando el Evangelio exalta nuestra condición de cómo estamos sin Dios y lo profundiza y lo explica sin temor, porque nadie puede huir, correr a Dios. Nadie puede ir a Dios en el perdón, en la nueva vida, si no ha tenido la convicción en la situación en que Dios lo rescató. Jamás podremos valorar el glorioso y maravilloso Evangelio y la obra que Él hizo y su amor para redimirnos hasta que no entendamos la condición en que nos encontró, nuestra pobreza, para poder encontrar la riqueza que el Señor tiene para nosotros. Brevemente les quiero recordar Efesios 2:1, Él nos encontró muertos. Romanos 3, destituidos. En Romanos dice que éramos enemigos de Dios, esclavos del pecado, entenebrecida nuestra mente, ciegos y sin salida en Romanos 1. Bueno, ¿cómo ser salvos de esa manera? ¿Quién nos puede rescatar? ¿La religión? ¿El pastor? Nadie nos puede rescatar, ni el mejor profesional de salud mental puede rescatarnos de esa situación. Pero el Señor allí nos halló, allí nos rescató, abrió el entendimiento y justamente esto tenemos que reconocer. Ninguna persona jamás entra en el reino si no se arrastra con un sentido terrible de pecaminosidad y de arrepentimiento. La única manera de entrar es confesar nuestra injusticia, pedir perdón y reconocer nuestra incapacidad de vivir en los estándares de Dios. No lo puedo hacer y tiene que haber un sentido realmente de desesperación. La prueba es cuántas veces pecamos esta mañana desde que nos despertamos. Cuántos pecados hemos cometido, yo primero, hemos cometido esta mañana. Y son pecados que ofenden a Dios. Necesitamos su gracia, necesitamos su perdón, porque nosotros somos pobres. Yo necesito que hoy usted esta mañana se retire con ese profundo sentimiento de la pobreza espiritual en que nos hallamos delante de Dios. Pero también le vamos a dar la riqueza espiritual. Pero primero, para que valore la riqueza, tenemos que reconocer nuestra tremenda condición de pobreza espiritual. Mire lo que le dijo a la iglesia de la Odisea. Abre, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escuche bien, el Señor Jesucristo.
Dice Apocalipsis 3:14, y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. A la iglesia le está diciendo, a una iglesia cristiana que estaba en la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, no eres ni mate ni tereré. Ojalá fueses frío o caliente, ojalá fueses un mate o un tereré. Disculpen la ilustración, ¿verdad? Pero acá el Señor es claro, no eres ni una cosa ni la otra, lo peor que hay. ¿Qué hacemos cuando le invitamos a alguien un mate y el mate está tibio? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escupimos, ¿verdad? Lo vomitaré de mi boca. Y le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese era el pensamiento de la iglesia. La iglesia pensaba, somos ricos, tenemos todo, templo, actividades, evangelismo, para niños, facultad, hospital, tenemos todo. De ninguna cosa necesito nada. Y el Señor le dice tremendas palabras, ¿verdad? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero después le dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y, ¿qué dice? Arrepiéntete, arrepiéntete. Mire, si estamos en una condición así, el Señor dice, arrepiéntete. Hay un camino de vuelta, hay un camino de retorno. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que si bien podemos sentirnos miserables, desventurados, ciegos, pobres, desnudos, a causa de una mala interpretación de podemos sentirnos ricos y eso, pero a causa de una mala interpretación de nuestra realidad, y el Señor nos muestra que estamos desventurados, pobres, desnudos, ciegos, nosotros podemos venir a Él en arrepentimiento y decirle, Señor, perdona mi orgullo, perdona mi soberbia, perdona mi egoísmo, perdona mi rebeldía. Dejé que los cuatrillizos vinieran a mi vida. Por favor, ayúdame. Entonces, voy a la segunda pregunta. ¿Por qué el Señor comienza aquí? Bueno, vuelvo a repetir, no podemos venir a Dios a menos que reconozcamos que estamos en bancarrota espiritual. Bancarrota espiritual. Y es así como tenemos que enfrentar también nuestra vida diaria, porque en la realidad no tenemos nada que ofrecer al Señor, hermanos. Lo poco que hacemos, lo hacemos en su gracia y lo hacemos contaminado con la pecaminosidad y con nuestros defectos también. La tercera pregunta, y es la que quizás ustedes estarán pensando, ¿qué es lo que significa el término pobre en espíritu? Bueno, algunas personas han sugerido que el Señor se refería a la pobreza material. Quiero aclarar que no es así. Si fuera haciendo referencia a la pobreza material, ¿qué pasaría? Nosotros estaríamos predicando para que la gente sea pobre. Y al pobre lo dejaríamos pobre. Y al que no es pobre lo haríamos pobre. Y al que es rico lo llevaríamos a ser pobre, porque el pobre material es el que va a entrar al cielo. Y no es así. Eso lo hace el comunismo y el socialismo, ¿verdad? Pero el Señor no está promoviendo aquí nada de pobreza material. La palabra que hace en griego el significado, el verdadero significado quiere transmitir la imagen de que es una persona que se encoge como un mendigo. Usted ha visto mendigos en la calle que están así acurrucados pidiendo limosna. Es la figura de que se encoge como lo hace un mendigo en un rincón, en la oscuridad, y ruega para que le den algo. Esa es la figura que el término griego quiere transmitir. Lo más paupérrimo, lo más bajo
en su condición material y es alguien que depende absolutamente de los demás para su sustento. No sé si usted está así con el Señor, ¿verdad? Usted está en esas condiciones con el Señor, que depende del Señor, solamente de Él, para todo. Bueno, esa es la actitud que tendríamos que tener. También en la misma palabra que aparece en Lucas, capítulo 19, cuando se refiere al famoso leproso Lázaro, que estaba mendigando. La misma palabra, o sea, lo que el Señor está queriendo decir con pobre de espíritu, lo está enseñando a través de la figura de aquel hombre de Lucas 16, leproso, que era mendigo, de nombre Lázaro. Así que no es solamente pobre, sino un pobre mendigando. Tenemos que reconocer que somos tan pobres que tenemos que rogar que nos den algo para subsistir y dependemos de manera total del regalo del Señor. Y somos mendigos levantando el brazo para que nos den algo. Lo interesante de todo esto es que Jesús dice que este hombre es el bienaventurado, el feliz. ¿Será que el Señor está bromeando? ¿Cómo este tipo de persona puede ser objeto de la bienaventuranza? Vuelvo a decir, no es que se refiere a mendigar en términos físicos o de pobreza física, sino que está hablando de pobreza de espíritu. Y ese es el mejor diagnóstico que podemos decir sobre aquel hombre que está vacío, sin Cristo, y aquel cristiano que, habiendo conocido a Cristo, necesita de Cristo durante todo el día, durante todos los días de su vida. ¿Puede el hombre ganarse su propia salvación? Vuelvo a decir, no. Imposible. El hombre puede hacer algunas cosas con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, puede ganarse títulos, puede ganarse el dinero para comprar muchas propiedades, medallas de oro, pero jamás entrar al reino sin hacerse pobre en espíritu y jamás poder vivir una vida fructífera sin mantenerse como un necesitado espiritual. Es incapaz de hacer algo, es totalmente dependiente de la gracia de Dios. Mire el Antiguo Testamento y anoten por favor, porque esto no es algo del Nuevo Testamento, sino que es un principio y una enseñanza que viene del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Isaías 66, versículo 2. Miren lo que dice el Señor a través del profeta Isaías, 66, 2. ¿Qué dice el Señor? Pero a este miraré, aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Ese es el hombre, el que tiembla por dentro debido a la verdadera situación delante de Dios. Salmo 34, 18 lo dijo de esta manera: Jehová está cerca de los que son de corazón quebrantado y salva a los que son de espíritu contrito. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado y un corazón quebrantado y contrito, Dios no despreciarás. Vuelvo a Isaías 57, 15, dice: porque así dice el alto y sublime que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas de la santidad y con el que es de espíritu contrito y humillado, para avivar el espíritu de los humildes y avivar el corazón de los contritos. Hermanos, Dios claramente se identifica con este tipo de personas que ruegan desde el interior la ayuda diaria del Señor. Y eso pasó con todas las personas a quien Dios utilizó en forma abundante y poderosa. Ahí tenemos a Moisés, a Jacob, a Gedeón, a David. Tenemos a Isaías, a Pablo, a Pedro, Santiago y aquel publicano que el Señor destacó, que dijo: Señor, sé propicio de mí, pecador. Así que
Ser pobre de espíritu significa ausencia de orgullo, de independencia y de autonomía. Necesitamos vaciarnos antes de ser llenos. Así tiene que ser, hermano. Así tenemos que vivir. No solamente para ser salvos, sino para vivir después de ser salvos en nuestro proceso de salvación y santificación. San Agustín, el conocido teólogo San Agustín de Hipona, él dijo que antes de su conversión él estaba orgulloso de su intelecto y eso fue un freno para poder creer en el Señor. Solo después de creer en la realidad que Dios le mostró, pidió perdón y llegó a conocer y ser uno de los teólogos más famosos y usados por el Señor a partir del siglo IV. Lutero, el gran Lutero, cuando era joven, ¿qué hizo él? Entró en un monasterio pensando que allí iba a encontrar una vida de salvación a través de la piedad y del renunciamiento. Y se dio cuenta un día que no podía hacerlo y se despertó él como sacerdote católico y se dio cuenta que tenía un tremendo fracaso en su vida después de tantos años. Después de todos esos años estaba frustrado porque sus propios esfuerzos nunca le habían llevado a matar el pecado y sentirse satisfecho delante del Señor. Él reconoció su propia incapacidad de agradar a Dios y se apoyó totalmente en la fe y en la gracia a través de las Escrituras y fue el inicio de la gran reforma que nosotros hoy disfrutamos. Así que el primer principio del Sermón del Monte, hermanos, el primer principio a donde apunta el Sermón del Monte es que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tendríamos que repetir eso, ¿verdad? No podemos hacerlo por nosotros mismos. Hay un nuevo estilo de vida que promete felicidad eterna para nosotros, pero no lo podemos hacer nosotros mismos. Así que el único modo de vivir que Dios ofrece es justamente para aquellos que saben esta verdad, que no lo podemos hacer por nosotros mismos y tenemos que reconocerlos. Y por medio del Espíritu Santo y la dependencia de Cristo, también desearlo. Tenemos que desear encontrar ese sentido de pobreza espiritual y llevar nuestros fracasos diarios con contrición y confesión humilde, porque es el camino de todos los días. Es el inicio y el camino. Entonces, el propósito principal del Sermón del Monte, así como la ley de Moisés, es mostrarle que no podemos hacerlo. La salvación viene por una dependencia total en la obra que Dios hizo y nuestra vida cristiana depende de una dependencia total en la persona del Señor. Otro punto importante, no podemos presentar el estándar de vida del Señor en el Sermón del Monte a una persona que no ha sido regenerada, como dijo el pastor Javier esta mañana en el estudio. La regeneración. No podemos presentar el Sermón del Monte y pretender que una persona no regenerada lo pueda vivir. Y hay una ilustración del doctor Boyce, un teólogo y pastor extranjero, y lo hace en base a Isaías 11:6. Es una ilustración, pero me pareció muy buena poder compartirla con ustedes hoy. En esta ilustración, referente a Isaías 11:6, dice que en la restauración final, cuando Dios restaure todas las cosas, el león y el cordero volverán a vivir juntos, porque anteriormente, antes de que entrara el pecado al mundo, no había muerte y todos vivían juntos, felices y contentos. Pero en la restauración, león y cordero, dice, se acostarán juntos. Muy bien. Referente a esto, él dice lo siguiente. Si usted quiere intentar algo,
vaya al zoológico, entre a la jaula del león, enséñele al león la verdad del sermón, enséñele al león que se va a acostar con el cordero, explíquele de manera clara todo lo que eso signifique. Hasta ahí todo bien. Es una ilustración, ¿verdad? Después llévelo y colóquelo junto al cordero. ¿Qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Chao cordero. No hay más cordero. ¿Sabe por qué? Porque el león no puede actuar en base al sermón, porque necesita que su naturaleza cambie. ¿Me comprende? Entonces, hacer que una persona no convertida practique y viva el sermón del monte es lo mismo que esta ilustración. Es para que nosotros sepamos de la necesidad de predicar el Evangelio para que la persona se convierta y viva el sermón del monte de acuerdo al Evangelio. Porque el sermón del monte es justamente una explicación y una referencia del Evangelio. Tenemos que tener una naturaleza nueva y todo comienza con la pobreza del espíritu. Arrepentimiento, reconocimiento de que hemos pecado contra Dios. ¿Por qué Cristo comienza con esto? Bueno, es el comienzo. Toda conversión comienza con la humildad y la pobreza de espíritu. Y fíjese el resultado. El resultado es lo que dice el versículo 3. De ellos es, tiempo presente, verbo, es el reino de los cielos. Es una declaración fantástica. Yo no sé si usted tomó posesión de esta promesa de que el reino de los cielos es suyo. Yo no sé la situación en que usted está pasando. Yo sé que hay personas acá que han emigrado al Paraguay. Hay personas que no tienen casa. Hay personas que se sienten inseguros. Hay personas que a veces ven el presente con cierta incertidumbre, el futuro con cierta incertidumbre. Pero yo quiero decirles, la promesa del Señor es que el pobre en espíritu se le ha entregado a ellos el reino de los cielos. Es una declaración fantástica. Tiene que pensar en todo lo que eso implica. Y es un anuncio, no es un deseo a ser cumplido, es un anuncio de que el reino de los cielos es nuestro. El reino de los cielos es solamente de ellos. ¿De quién? De los pobres en espíritu. Y solo de ellos. Acá no hay nada que diga y también este más. No, de los pobres en espíritu. Y ese es el punto. Solo de los pobres en espíritu. Entonces preguntamos, ¿a quién pertenece el reino de los cielos? A los pobres en espíritu. Ahí comienza. Y lo más lindo de todo esto es que nosotros estamos allí, hermanos. Nosotros, yo y ustedes, estamos allí en ese reino. Espero que sí, ¿verdad? Desde acá hasta toditos en el reino de los cielos. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ya se imagina cómo tenemos que vivir. Si usted tiene duda, si usted tiene alguna duda, bueno, vaya a un hermano más crecido, a los pastores, y consulte. Pero nosotros hoy en el sermón vamos a darle algunas premisas que le van a ayudar a tener la seguridad y si no la tiene, a confirmarla. Entonces, tenemos que observar el verbo que está aquí, que es muy importante. El verbo es, dice, el reino de ellos es el reino de los cielos. Así que no estamos hablando de la eternidad, sino del presente. No estamos hablando que algún día va a ser, sino que es ahora, ahora. ¿Hay una eternidad futura? Sí. ¿Las promesas del reino se van a cumplir de manera completa? Sí. Pero el reino es ahora. El reino de Cristo es ahora. La felicidad es ahora, la bienaventuranza es ahora. El reino de los cielos es el gobierno de Cristo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, y es ahora. La promesa es para ahora. Tiene un aspecto futuro, pero es actual. Ahora somos el reino de sacerdotes,
Ahora somos los súbditos del Señor Jesucristo, del Rey, y ahora somos más que vencedores. Efesios 2 lo dice de una forma muy alentadora, en donde dice que estamos sentados en lugares celestiales. Sentados en lugares celestiales. Estamos sentados en sola gracia, pero el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales. Somos sus trofeos, hermanos. Entonces, desde ahora para la eternidad. Y lo más lindo es que Él nos mantiene abundantemente llenos de gracia, de misericordia y de riqueza espiritual. Somos pobres, pero sabemos bien que no somos pobres, somos ricos porque tenemos a Cristo en nuestras vidas, pero esa riqueza de Cristo ha tenido que entrar por nuestro reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. Bien, quiero hacer dos preguntas finales para ir terminando. Dice, ¿cómo nosotros nos volvemos pobres en espíritu? Mire, quiero recalcar, nosotros nos podemos volver pobres en espíritu, pero no lo podemos hacer por nosotros mismos. Cuidado. No trate de hacerlo por sí mismo porque se va a encontrar con la sorpresa que no lo va a poder conseguir, y tenemos históricamente dos grandes movimientos que fue el monasticismo y también el ascetismo, en donde ellos pensaban que podían ser pobres en espíritu al ir a algún lugar, vender todas sus cosas, encerrarse en un monasterio con un trapo encima, sentarse allí, renunciar a todo, no ser dueños de nada, e inclusive con una negación tan extrema que se mutilaban órganos, y se dieron cuenta de que por ese camino no se podía alcanzar aquello que ellos querían alcanzar por esos medios. Así que el estándar no es mirarse a sí mismo ni mirar a otro, sino por más consagrado que sea la persona, no es para mirar a otro, sino que hay un lugar donde nosotros tenemos que volvernos y mirar, y es concentrándonos en Dios. ¿Cómo puedo volverme pobre en espíritu? Concentrarme en Dios. Concentrarme en Dios. Vea primero a Dios a través de su palabra. Enfrente y confronte su propia persona con la palabra. Vea a Cristo obrando constantemente en su vida y en las circunstancias a través de la palabra del Espíritu Santo. En la medida que uno va mirando a Cristo y su gloria, uno va muriendo lentamente, pero va muriendo. Y uno se va dando cuenta de la grandeza, de las glorias de Cristo, de la grandeza de Dios. Y nuestra vida se opaca porque nos damos cuenta de lo que realmente somos delante de Dios. Delante de los hombres podemos aparentar algo, pero delante de Dios hay una realidad. Y nosotros conocemos cómo Dios ve al hombre y tenemos que aceptarlo y reconocer de que Él está dispuesto cuando aceptamos nuestra pobreza en espíritu, que necesitamos de Él, hermanos. Entonces, concéntrese en el Señor, vea a Dios en su palabra. En segundo lugar, atiendan por favor, mate la carne, lo que hoy el pastor Javier estuvo hablando, mortifique la carne. La Biblia habla de no alimentar la carne, no alimentar los deseos de la carne. Mate de hambre la carne, y eso yo no me refiero a una dieta keto, a una dieta alimenticia. La carne, aquella que anhela, que desea, los apetitos carnales de nuestros deseos más bajos, mátelo, tome una guerra, confronte una guerra con todas sus fuerzas, con todas las herramientas, con todo lo que el Señor nos ha dado para que la carne no gane ventaja sobre nuestras vidas. Tenemos que desnudar nuestro pecado. Nosotros sabemos que tenemos pecado y nosotros reaccionamos cuando nuestro pecado sale a luz. Reaccionamos cuando las situaciones de la vida sacan a luz nuestros pecados y nosotros
comenzamos a discutir, a pelear, a querer ganar el debate, a querer ganar la discusión. Hermanos, cuando algo sucede así y un deseo se despierta dentro de nosotros, está apuntando a un pecado interno, a el orgullo, a no permitir que otro tenga la razón y yo esté equivocada. Entonces, confronte el pecado y confronte aquello que expone mi pecado. No huya de eso, no huya. Y la iglesia tiene que ser un lugar en donde eso lo trate con mucha gracia y con mucha misericordia. Nosotros tenemos pecados ocultos que ni sabemos que están en nuestras vidas. Repito, tenemos pecados ocultos que ni sabemos que están en nuestras vidas. Y surge el pecado y nosotros ni nos damos cuenta que es el pecado que Dios permitió salir a luz y no pedimos perdón ni reconocemos. Y esa es pobreza de espíritu. Hermano, mira, perdóname, realmente me doy cuenta que esta situación sacó a luz mi pecado. Y nosotros, si queremos realmente confrontar nuestra pobreza espiritual, mate de hambre la carne, desnude su pecado y no huya de cuando se expone el pecado. Enfréntelo con humildad, con mansedumbre, reconociendo de que son situaciones que Dios permite para mostrarnos aquello que yo no me daba cuenta que estaba en mi vida. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Ustedes saben. Usted sabe, cuando tiene un sentimiento de venganza, cuando tiene un sentimiento que mira mal a una persona, cuando tiene sentimientos contrarios que no son los puros sentimientos del Espíritu Santo, bueno, ese es un pecado que el Señor está sacando a luz. Que el Señor nos ayude. Tercero, sencillo, pida. Pida, hermano. Usted sabe pedir. ¿Sabe por qué sabe pedir? Porque usted y yo somos mendigos y el mendigo siempre pide. Pida, clame, ruegue al Señor, porque esa es la característica del mendigo. Siempre estamos pidiendo. Hoy, esta mañana, cuando estuve orando al Señor, le pedí un montón de cosas. ¿Por qué? Porque soy un mendigo y nosotros somos mendigos. Así que es sencilla este tercer punto. Pida al Señor, clame, ruegue, Señor, sé propicio a mi pecador. Y eso fue lo que le llevó a este hombre a salir justificado delante de Dios. ¿Por qué Jesús comenzó con esto? Porque es la base, hermanos. Es el comienzo. Significa reconocer la bancarrota espiritual, significa saberlo. ¿Y cuál es el resultado? El reino aquí y ahora. Y ahora tenemos como diagnóstico, el médico da el diagnóstico, pero también da el remedio. Y voy a compartir con ustedes algunos puntos que les van a ayudar y nos van a ayudar a que en el diagnóstico que tenemos podemos tener este remedio para nuestras vidas. ¿Cómo podemos saber si yo soy un pobre en espíritu? Y dentro de esto está incluido el remedio para nuestras vidas. En primer lugar, veo que hay personas que están anotando. Examínese. Es necesario un inventario personal diario. Es más, los matrimonios, ayúdense mutuamente. Haga un inventario en su vida. Así sabrá, honesto y sincero. Y algunos principios que le va a ayudar a hacer esto es, en primer lugar, lo que dijo el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Número 1, niéguese a sí mismo. ¿Usted quiere ser un pobre espiritual? Niéguese a sí mismo. ¿Usted quiere saber si es un pobre espiritual? Niéguese a sí mismo. El Salmo 131, 2 lo expresa de la siguiente forma, esto es magistral. Mi alma es
como un niño destetado. Mi alma es como un niño destetado. El niño destetado es aquel niño que solamente depende del Señor. Se niega a sí mismo y depende del Señor, de nadie más. El niño depende absolutamente de su madre porque ha sido destetado. Si la madre no le da de comer, se muere. Y con esa actitud enfrentar el primer punto. El segundo, debemos estar concentrados en las maravillas y majestuosidad del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18, dice el apóstol Pablo, mirando su gloria. Hermanos, nunca terminaremos de ver la majestuosidad del Señor. Nunca seremos exagerados en hablar de la majestuosidad del Señor. Y todo eso nos está esperando. ¿A qué apunta la majestuosidad del Señor? A mostrarnos nuestra verdadera condición. En tercer lugar, por favor, si usted es pobre en espíritu y si usted quiere la cura del pobre de espíritu, nunca se queje de la situación en que se encuentra. Nunca se queje de la situación en que se encuentra, porque en la realidad no merecemos nada, hermanos. Todo lo que tenemos lo recibimos por gracia, en abundancia. Fíjense Pablo en la segunda carta de Timoteo, atiendan bien esto, Pablo preso, próximo a morir, sin ningún delito encima, su delito era el Evangelio, próximo a morir, Pablo preso, comienza su carta en segunda de Timoteo con gracia y termina su carta en 4:22 con gracia. Un hombre preso, sabiendo que iba a morir, lo único que le dice a sus discípulos Timoteo es gracia. Él era consciente que su vida flotaba en la gracia y lo único de lo cual él podía aferrarse era en la gracia del Señor. Nosotros no merecemos nada, pero tenemos gracia abundante. Además, eso nos va a ayudar a saber de que todo lo que sucede en nuestras vidas está bajo el control del Señor en su poder y soberanía. Él sabe por qué pasamos lo que pasamos, providencialmente. Y recuerden, su voluntad es perfecta. Pablo tuvo un aguijón durante toda su vida. ¿Qué le llevó ese aguijón a Pablo? Reconocer su necesidad espiritual. En cuarto lugar, comprométase solamente a ver las virtudes de otros y ver nuestras propias debilidades. Repito, comprométase a ver las virtudes de otros, no sus defectos, y nuestras propias debilidades. Usted quiere saber si es pobre en espíritu, quiere el remedio, pues bien, comprométase. Tome un compromiso, escríbalo, fírmelo. Está en la Biblia, pero comprométase. En quinto lugar, ore, pida, ore. Ore mucho, hermanos. Ore porque el mendigo es una persona, como dije, pide. Va a la puerta a golpear, va a la puerta a pedir. En sexto lugar, nos vamos a someter en los términos del Señor Jesucristo y no en los míos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? Y a eso nos podemos someter con absoluta tranquilidad. Y en séptimo lugar, por último, cuando nosotros somos pobres en espíritu, nosotros tendremos un deseo de alabar y agradecer al Señor por su gracia. La característica de alguien que es pobre en espíritu y el remedio es la gratitud, entender la gratitud, el agradecimiento que debemos de tener con el Señor que nos creó y nos salvó. Repito, nos creó y nos salvó para su gloria, para la eternidad. Habiendo miles de millones de personas perdidas rumbo al infierno, Él nos escogió, nos adoptó, nos eligió, nos salvó, nos santifica y nos prepara para la eternidad. Hermanos, el Señor pide
pide nuestra humildad y nuestra pobreza de espíritu. Si hay algunos con nosotros esta mañana que aún no ha tenido la gracia, la misericordia de entender de que para entrar al reino del Señor, en donde hay un Rey que es el Señor Jesucristo, solamente es reconociendo nuestra condición. Yo le ruego y le suplico que acepte que si usted quiere e intenta ir a una eternidad con Dios fuera de la pobreza en espíritu, está por el camino errado. Venga a Cristo reconociendo su situación, la situación que el Señor dice. Venga a Cristo en arrepentimiento, creyendo en lo que Dios hizo a través del Señor Jesucristo, en donde Él pagó la culpa, la condena de cada uno de nosotros y de todo aquel que cree, para que no vayamos al infierno por la eternidad. La obra está hecha, la obra está realizada, culminó, se consumó. Ahora Dios habla para que vengamos a Él en arrepentimiento. Nos muestra nuestra condición delante de Él. Socialmente podemos tener una condición aparente, pero delante de Él somos menesterosos, somos mendigos. Ahora aparecemos pidiendo al Señor, y cuando pedimos al Señor, el Señor viene y responde en su gracia, en su misericordia, con perdón y salvación cuando nos arrepentimos de haber vivido a nuestra manera. Querida iglesia, el Sermón del Monte es el inicio y el estilo de vida que el Señor quiere de todos nosotros para que podamos llegar a ser sal y luz. Repito, para que podamos llegar a ser sal y luz en un mundo de corrupción y de oscuridad. Pidamos su ayuda, hermanos. Pidamos su ayuda para que nuestra vida le glorifique. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, tu palabra es suficiente. Ahora te pido que tu Espíritu Santo obre. Te ruego, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo obre convicción de tus parámetros, convicción de tu palabra, convicción de aquello que tú deseas. Y Padre, solo tú puedes abrir la mente, el corazón de las personas que necesitan de Cristo. Yo te ruego, Padre, te ruego en esta mañana, si hay alguien aquí, Padre, que obre salvación en su vida, convicción de salvación en su vida, comenzando por la convicción de necesidad de que nadie puede salvarse por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, por sus propios impulsos, deseos. Nadie, Señor, nadie. La salvación está hecha en Cristo y solamente tú puedes abrir la mente para que las personas entiendan lo que es el Evangelio. También, Padre, te ruego que si hay alguien aquí que se ha escudado en sus propias fuerzas, razonamientos, en aquellas lógicas y en aquellas ideas seculares, mundanas, que están llenas de pecado y de intereses egoístas, personales, Señor, yo te ruego, por favor, que todos claudiquemos, que todos nos rindamos, que todos vengamos a ti rogando, pidiendo, suplicando, Señor, que la obra que tú comenzaste, que tú la termines. Que nos muestres aquellas áreas de nuestra vida que tienen que ser tocadas y transformadas. Que nos muestres a través de un obrar de tu Espíritu que nos lleve a reconocer nuestra necesidad de ti en cada día, en cada momento. Ayúdanos y muéstranos aquellos pecados que no vemos y que tú sí ves, porque tú eres la luz, tú eres el Dios Santo, Todopoderoso, eres el Dios que nada se oculta ante ti, Señor. Y humildemente
nos presentamos ante ti para que hagas esa obra en nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.